Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. Hola, hoy hablaremos acerca de los pensamientos, la mente y las emociones. Y si en ocasiones tú te sientes dominado por tus emociones o sientes que tus emociones te ahogan, hoy aprenderemos en la palabra de Dios cómo actuar en estos momentos. Y es muy importante que sepamos qué hacer para no ser dominados por nuestras emociones, porque el ser dominados por ellas nos puede afectar de muchas maneras. Por ejemplo, puede hacer que no seamos diligentes. El ser dominados por nuestras emociones quizá es la causa por la que aún no sirves a Dios. Puede llevarnos a tomar malas decisiones. El ser dominados por nuestras emociones también nos puede llevar a buscar falsos refugios que no son Dios. Entonces hoy aprenderemos cómo no ser dominados por nuestras emociones. Presta mucha atención a la clase de hoy. Y antes de empezar, vamos a orar. Señor, que en esta clase podamos aprender la importancia de nuestros pensamientos y que podamos hacer un compromiso para que podamos comenzar a renovar nuestra mente todos los días. En Cristo Jesús. Amén. La historia con la que vamos a comenzar está en Mateo 8, 23 al 27. Te repito la cita, Mateo 8, 23 al 27. Y dice, y estando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, aquí vemos en esta historia que iban los discípulos con Jesús en una barca. Entonces llega una gran tormenta en la que los discípulos tienen gran temor porque piensan que van a morir. Los discípulos, al estar en esta tempestad, seguramente tuvieron pensamientos como la barca se va a hundir, no tenemos escapatoria, la tempestad nos va a hundir. Y todos estos pensamientos hicieron que ellos se llenaran de temor y de angustia. En los versículos que leímos también dice que Jesús reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza. Grande bonanza quiere decir gran tranquilidad y gran calma. Y muchas veces nuestros pensamientos son como una gran tormenta, son como una tempestad. Y es en ese momento en el que podemos confiar que Jesús puede calmar esos pensamientos que nos dominan. Si Jesús puede calmar una tempestad, también puede hacerlo con nuestros pensamientos. Entonces, como resumen de esta parte de la clase, recuerda que nuestros pensamientos crean emociones. Es decir, que de nuestros pensamientos surgen las emociones. Muchas veces, al igual que los discípulos, tenemos pensamientos de temor, pensamientos de angustia, o solemos pensar en todo lo que es negativo, en todo lo que es injusto, y pensamos acerca de las circunstancias, como les decía, todo lo negativo, todo lo que es malo, todo lo injusto, y no solo de las circunstancias, muchas veces también de las personas. Y Dios conoce esto, Dios conoce lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Es por esto que en Salmos 94:11 dice, el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y en Génesis 6:5, la palabra dice que Dios vio que la maldad del ser humano era tan grande y que los pensamientos del ser humano tendían siempre hacia el mal. Y esto es totalmente cierto, lo vemos día a día. De hecho, hay un refrán que dice, piensa mal y acertarás. Y para muchos este refrán pues es una absoluta verdad, ¿no? Pero Dios no quiere que vivamos así.
Dios quiere que seamos personas diferentes y para que esto se logre, Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. Dios quiere renovar nuestra mente. En Efesios 4, 22 al 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Busca en tu Biblia Romanos 12:2. Es importante que busques este versículo porque es de los versículos más importantes de toda la clase. Entonces voy a esperar algunos segundos más para que lo busques. Es Romanos 12:2. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que renovemos nuestra mente. ¿Y qué es renovar nuestra mente? Es un cambio total, es sustituir pensamientos y opiniones propias por la verdad de Dios, por su palabra. Por ejemplo, si en nuestra mente hay pensamientos de orgullo, Dios quiere poner pensamientos de humildad. Si en nuestra mente hay pensamientos constantes acerca de las quejas, hay queja en nuestra mente, Dios quiere poner gratitud. Y de esta manera Dios quiere ir cambiando cada uno de los pensamientos equivocados que tenemos. Y es peligroso dejarnos llevar por nuestros pensamientos, porque de nuestros pensamientos surgen nuestras opiniones y esas opiniones nos llevan a tomar decisiones, muchas que son equivocadas. Entonces, como resumen, hasta este punto de la clase ya vimos que los pensamientos se crean las emociones y que las emociones nos pueden llevar a fallarle a Dios. Filipenses 4:8 nos dice cuáles deben ser nuestros pensamientos. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, ¿qué tanto se parecen nuestros pensamientos a lo que dice Filipenses 4:8? ¿Realmente pensamos así? ¿Realmente pensamos todo lo justo, todo lo que es bueno, todo lo amable? Muchas veces no lo hacemos. Y debemos comenzar a pensar como dice Filipenses 4:8, porque al tener pensamientos diferentes tendremos emociones diferentes y eso hará de nosotros personas diferentes. Es por esto que debemos de renovar nuestra mente y elegir nuestros pensamientos. Bueno, ya hablamos de los pensamientos, ahora vamos a hablar acerca de las emociones. ¿Alguna vez te has preguntado qué son las emociones? Porque todo el tiempo sentimos emociones, pero muchas veces no sabemos, pues, qué son. Las emociones son reacciones que experimentamos ante diferentes personas o circunstancias. Y bueno, es la forma en la que nos sentimos. Y tenemos que ponerle un nombre a lo que sentimos, porque muchas veces solamente nos sentimos raros o sentimos confusión, pero en esos momentos es importante ponerle un nombre a esa emoción que sentimos. Para esto, ahorita en el video va a aparecer una imagen donde vienen muchas de las emociones que podemos experimentar. Aprovecha para identificar cuáles de estas emociones tienes ahorita y cuáles experimentaste a lo largo de la semana pasada. Muchas veces estas emociones nos dominan y hoy veremos qué hacer para que esto no pase. Veremos 4 cosas que podemos hacer cuando nos sentimos dominados por nuestras emociones. Vamos a empezar con la primera. Entonces,
debemos identificar qué emociones estamos sintiendo. Para esto, recuerda la imagen que acabas de ver y pues tomarle incluso captura. Número 2, para no ser dominados por nuestras emociones, debemos identificar aquellos pensamientos que alimentaron a esas emociones. Antes de ver el punto número 3, para no ser dominados por nuestras emociones, vamos a leer un versículo acerca de los pensamientos. En 2 Corintios capítulo 10, Pablo está defendiendo su ministerio después de haber recibido muchas críticas. Y en este discurso que él hace, hay una parte en la que habla de los pensamientos. Y esto que él dijo es algo que él vivió, que él aplicó al atravesar por esta situación de la que les platiqué. Y lo que él dice en 2 Corintios 10:5 es: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo, en esta situación que él atravesó, él filtró todo a la luz de la palabra de Dios. Él llevó cautivos sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Es decir, sus pensamientos obedecían a Cristo. Y esto es lo que nosotros debemos hacer con nuestros pensamientos. Todos esos pensamientos que alimentan nuestra tristeza, el orgullo, el enojo, todos esos pensamientos debemos llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Para que entiendan mejor esto, aquí tengo una figurilla. Esto representa nuestros malos pensamientos y, por ejemplo, este representa el enojo, ¿no? Que es muy común. Entonces, esos pensamientos que alimentan nuestro enojo debemos llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Esto es lo que hizo Pablo, es lo que vemos en 2 Corintios 10:5. Y si nuestros pensamientos son cautivos, ya no pueden hacernos daño, ni tampoco pueden esclavizarnos. Es por esto que el punto número 3, para no ser dominados por nuestras emociones, es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Para poder vivir esto, necesitamos aplicar lo que dice Efesios. Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es nuestra espada. Y es esa espada la que hará que nuestros pensamientos sean cautivos, que nuestros pensamientos obedezcan a Cristo. Si nosotros no renovamos nuestra mente, si no buscamos la palabra de Dios, si no la leemos, entonces no tendremos esa espada y terminaremos siendo dominados por nuestros pensamientos. Así que si entendiste bien esto que expliqué, ya tienes una razón más para comenzar a renovar tu mente y a buscar la palabra de Dios y, muy importante, a memorizarla. El punto número 4 para no ser dominados por nuestras emociones es orar. Debemos buscar un lugar a solas en el que podamos orar sin que nada nos interrumpa. En Proverbios 18:10 dice: el nombre del Señor es torre fuerte, a él corre el justo y está a salvo. Y aquí nos está hablando de un refugio. Dice: a él corre el justo y está a salvo. Si nosotros, al ser dominados por nuestras emociones, buscamos nuestro refugio en Dios y le entregamos en oración todos nuestros pensamientos y nuestras emociones, entonces obtenemos paz y Dios nos da descanso. La oración es fundamental al estar siendo dominados por nuestras emociones y Jesús nos enseñó esto. Jesús nos enseñó a orar en cualquier lugar, en cualquier momento y durante todo el tiempo que sea necesario. Entonces, ya tenemos las 4 formas para no ser dominados por nuestras emociones, o las 4 cosas que tenemos que hacer al ser dominados por nuestras emociones. La primera es: identifica
tus emociones. O sea, ponles un nombre. La número 2 es identifica qué pensamientos alimentaron esas emociones. La 3 es llevar cautivos tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Y la número 4 es orar. Hasta este punto del video ya hablamos acerca de los pensamientos, las emociones, y ahora toca un tiempo de hablar acerca de las palabras. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que nuestras palabras son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si nosotros llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, esto se va a reflejar en nuestras palabras. Nuestras palabras no van a herir, no van a ofender. Y bueno, esto hay que entender que es un proceso, no va a ser algo instantáneo. Si en nuestro corazón atesoramos la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, entonces nuestras palabras serán, como dice Eclesiastés 10:12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Ahora veremos la aplicación para nuestras vidas. Ya vimos acerca de los pensamientos, las emociones, las palabras, y espero que ya hasta este punto del video hayas entendido lo importante que son nuestros pensamientos. Y la aplicación de este video, de esta clase, tiene que ver con nuestros pensamientos. Las aplicaciones para nuestra vida son 3. La aplicación número 1 para nuestra vida es: cuida lo que escuchas. Hoy analiza el tipo de letras de la música que usualmente escuchas. Es decir, busca aquello de lo que hablan las letras, pero analiza realmente de qué hablan, porque muchas canciones tienen mensajes implícitos. Y quizá nunca te has detenido a analizar esto. Yo hace algunos años escuché una frase que en ese momento me impactó y que es relacionado con esto. Y la frase decía más o menos así, dice: no escuches nada que no dirías en un estadio lleno, en voz alta y con tu familia presente. Entonces, después de yo escuchar esta frase, comencé a analizar cada una de las canciones de mi lista de reproducción y me imaginaba esa situación, como hablando las letras de las canciones. Y eso me hizo borrar muchas de las canciones que me gustaban, pero que eran canciones pues que no me edificaban, sino al contrario, eran letras pues que son totalmente alejadas de lo que dice la palabra de Dios. Y hoy quiero que hagas ese análisis de qué estás escuchando, porque aquello que escuchamos es lo que va a estar en nuestros pensamientos. Entonces recuerda cuidar lo que escuchas. La segunda aplicación para nuestras vidas es: cuida lo que ves. Esta aplicación tiene que ver con las redes sociales. Entonces cuida las páginas que sigues, cuida las personas a quienes sigues. Muchas veces pueden no ser el mejor ejemplo. Y también sigue páginas que te motiven y que te recuerden el buscar la palabra de Dios. La tercera aplicación para nuestras vidas es: cuida lo que dices. Muchas veces nuestras palabras pueden ser ociosas o sin sentido. Y también debemos aprender que no siempre tenemos que decir todo lo que pensamos. Debemos de tener ciertos filtros antes de hablar. Por ejemplo, antes de hablar debemos preguntarnos si lo que vamos a decir es verdad. Muchas veces hablamos chismes, hablamos cosas que alguien nos dijo, pero que no nos consta que son verdad. Entonces no deberíamos decir eso. También otro filtro que deberíamos aplicar es preguntarnos: ¿esto que voy a decir puede herir a la otra persona? Otro filtro es: ¿esto que voy a decir es necesario decirlo?
porque si no es necesario decirlo, ¿para qué lo dices? Son palabras ociosas. Por ejemplo, hacer un comentario acerca de la apariencia física de alguien, pues no tiene mucho sentido y puede herir a alguien. Y de esta manera tenemos que ir aplicando muchos filtros antes de decir algo. Y Dios, al ir renovando nuestro entendimiento, al ir renovando nuestra mente, nos va a ir mostrando cuáles son esos filtros que debemos aplicar al hablar. Y recuerda que nuestras palabras son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y también recuerda que daremos cuenta de cada palabra que dijimos. Entonces, recuerda aplicar esto. Cuida lo que dices. En 1 Corintios 10:23 aprendemos por qué es importante cuidar lo que vemos, oímos y decimos. 1 Corintios 10:23 dice: todo lo tengo permitido, pero no todo me conviene. Todo lo tengo permitido, pero no todo edifica. Cuando comenzamos a llenarnos solo de aquello que nos edifica, es cuando nuestros pensamientos comienzan a ser diferentes, nuestro estado de ánimo cambia y también esto se ve reflejado en todo lo demás. Así que recuerda, si algo no edifica, no lo veas, no lo escuches y no lo digas. Como actividad de la clase vas a hacer una lista basada en Filipenses 4:8. En esta lista debes escribir una serie de pensamientos acerca de las circunstancias que estamos viviendo, acerca de tu familia, de tu iglesia y de todo lo que se te ocurra. Vas a escribir todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, virtudes y aquello que sea digno de alabanza. Y procura traer estos pensamientos a tu mente durante esta semana. Respecto a nuestros pensamientos, hoy Dios quiere decirnos: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:17. Dios espera eso de nosotros, que seamos diferentes desde nuestra manera de pensar. Terminamos con la clase de hoy. Espero que apliques todo lo que hoy vimos, que cuides lo que ves, lo que escuchas, lo que dices y que elijas en qué pensar, que pienses en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que dice Filipenses 4:8. Me despido. De verdad espero que puedas poner en práctica esto que vimos y que no olvides renovar tu mente esta semana. Jamás imaginé vivir así.